Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra app Web Service. Muy bien, en el video anterior nos quedamos en el método filtrar datos, donde vamos a utilizar una clase de expresiones regulares. Muy bien, he colocado la siguiente clase de expresiones regulares y he creado un objeto de esa clase y mandé a llamar al siguiente método compile. Dentro de los paréntesis he colocado la variable patrón, variable de tipo string. Muy bien, importamos la siguiente librería de expresiones regulares al intro. Muy bien, dentro de los paréntesis de este método he colocado la variable patrón. Bien, la variable patrón contiene lo siguiente. Muy bien, ahora he creado un arreglo de tipo string llamado item, le asigné el objeto de la clase de expresiones regulares y mandé a llamar al siguiente método. Dentro de los paréntesis de este método he colocado la variable cargar datos, que esta variable contiene la cadena de texto que estamos obteniendo de nuestro web service, o sea, con los datos que vienen de la tabla datos que está en la base de datos. Muy bien, y lo que haremos será buscar en la cadena de texto las barras y las eliminamos. Y una vez eliminando la barra de la cadena de texto, dividimos esa cadena de texto donde eliminamos la barra, o sea, separando los nombres que estamos obteniendo de nuestro servidor de base de datos y de la tabla llamada datos, y los nombres que estemos obteniendo de la cadena que estén almacenados en la variable cargar datos, los almacenaremos en el arreglo de tipo string. Ahora voy a crear un ciclo for. Este ciclo for empezará a ejecutarse desde el valor 0 hasta la longitud de nuestro arreglo, o sea, el tamaño que tiene nuestro arreglo, ya que en nuestro arreglo item vamos a almacenar todos los datos que estemos obteniendo de la cadena de texto que esté almacenada en la variable cargar datos. Muy bien, y este ciclo for se ejecutará mientras el dato que esté almacenado en la variable i sea menor a la longitud del arreglo. Ahora, dentro del ciclo for vamos a crear un objeto de la clase datos. Muy bien, pasemos a la clase llamada datos. Dentro de esta clase he creado el siguiente atributo de tipo string llamado nombre, y he creado un método de tipo string llamado getNombre, y dentro de este método retornamos el atributo nombre, y he creado un método llamado setNombre. Dentro de los paréntesis le he creado un parámetro de tipo string llamado nombre, y dentro de este método invocamos al atributo nombre y le asignamos el parámetro nombre. Esto significa que el dato que venga por el parámetro nombre se va a almacenar en el atributo nombre. Muy bien, he creado el método get y el método set en la clase llamada datos. Muy bien, ahora colocamos el objeto de la clase datos, mandamos a llamar al método setNombre y dentro de los paréntesis colocamos el arreglo item que contiene los datos que estamos obteniendo de la base de datos, y dentro de los corchetes colocamos la variable i del ciclo for. Esto significa que dependiendo de la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for en ese momento, obtenemos el dato que está almacenado en el arreglo item de acuerdo al dato o a la posición que esté almacenado en la variable i del ciclo for, y ese dato lo obtenemos
y se lo enviamos al método setNombre. Muy bien, con el método setNombre que recibe el siguiente parámetro, obtenemos ese dato, y este dato que está almacenado en el parámetro nombre se lo vamos a almacenar al atributo nombre. Bien, con los métodos get obtenemos los datos y con el método set inicializamos o asignamos un dato al atributo nombre. Ahora colocamos el objeto de tipo list, mandamos a llamar al método agregar y dentro de los paréntesis colocamos el objeto de la clase datos. Esto significa que el dato que esté almacenado en este objeto se lo vamos a agregar al objeto de tipo list. Ahora fuera del ciclo for retornamos un true y fuera de la condición retornamos un false. Muy bien. Vamos a crear otro método llamado agregar datos. Ahora dentro de este método utilizaremos hilo. Bien, seleccionamos la siguiente opción. Ahora dentro del método run, bien, colocamos el siguiente objeto de tipo list llamado item y mandamos a llamar al método clear para limpiar el objeto de tipo list, y he declarado una variable de tipo string llamada nombre. Ahora voy a crear un ciclo for, que este ciclo for empezará a ejecutarse desde el valor 0 hasta el tamaño de datos que esté almacenado en el objeto de tipo list. Ahora dentro de este ciclo for, bien, he colocado la clase datos y he creado el siguiente objeto de esta clase y le asigné el objeto de tipo list llamado lista datos. Mandé a llamar al método get. Dentro de los paréntesis he colocado la variable j de este ciclo for. Muy bien, de esta manera vamos a obtener el dato que esté almacenado en el objeto de tipo list dependiendo de la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for, y el dato que estemos obteniendo del objeto list lo almacenamos en el objeto de la clase datos. Ahora a la variable nombre de tipo string le asignamos el objeto de la clase datos, mandamos a llamar al método getNombre, que el método getNombre está retornando el dato que está almacenado en el atributo nombre, ya que el atributo nombre contiene el dato que le estamos asignando con el método setNombre, ya que el método setNombre sirve para asignar o inicializar el atributo nombre. Ahora, una vez obteniendo el dato que está almacenado en el atributo nombre, se almacena en la variable de tipo string nombre y luego colocamos el objeto de tipo list llamado item, mandamos a llamar al método agregar y dentro de los paréntesis colocamos la variable de tipo string llamada nombre. Esto significa que el dato que esté almacenado en esta variable se va a almacenar ahora en el objeto de tipo list llamado item. Bien, ahora vamos a crear un nuevo método.
Al método lo llamé mostrar datos. Muy bien, dentro del método voy a crear un adaptador de tipo ArrayAdapter. Importamos la librería ArrayAdapter al intro. Bien, y dentro de los paréntesis de este ArrayAdapter he colocado el objeto de tipo list llamado item, objeto que contiene los nombres que estamos obteniendo de la tabla que está en la base de datos. Luego he colocado el objeto de tipo listView llamado lista, mandé a llamar al método setAdapter y dentro de los paréntesis he colocado el objeto de tipo ArrayAdapter llamado adaptador. Muy bien, de esta manera voy a mostrar todos los datos que estén almacenados en el objeto de tipo item en nuestro listView. Ahora, fuera de este método, bien, antes de esto, en el método agregar datos, fuera de este ciclo for, vamos a colocar el método mostrar datos. Muy bien. Ahora crearemos la siguiente clase llamada mostrar. Muy bien, a esta clase hay que implementarle un método. Muy bien, ok. Muy bien, ya implementé el método de la clase mostrar. Ahora dentro de este método voy a crear una condición donde estoy evaluando al método filtrar datos, ya que este método me está devolviendo un verdadero. Si el método filtrar datos obtiene datos, me va a devolver un true, pero si el método filtrar datos no está obteniendo datos, me va a devolver un false. Bien, y si el método está obteniendo datos, ejecutamos el método agregar datos. Muy bien, ahora pasemos al método onCreate. Aquí ejecutamos la clase mostrar. Ahora, después que enviemos los datos y que nos muestre el mensaje datos enviados con éxito, también ejecutamos la clase mostrar para que nos muestre los datos que insertamos en el listView. Muy bien. Ahora lo único que queda es ejecutar y crear el archivo APK. Muy bien, ya tengo instalado la aplicación en el emulador de Android. Ahora voy a ejecutar la aplicación Web Service. Muy bien, y como pueden observar me está mostrando los siguientes datos que tenemos en la tabla llamada datos. Y estos datos están en la columna llamada nombre de la tabla datos. Bien, ahora voy a ingresar el siguiente dato. Muy bien, ahora voy a insertar estos datos. Muy bien, como pueden observar me muestra el mensaje datos enviados con éxito. Ahora en el listView me está mostrando el siguiente dato, pdhn. Muy bien, el dato que inserté hace un momento. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos insertar datos y mostrar los datos que tenemos en una base de datos MySQL utilizando una aplicación en Android llamada Web Service. Y espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado, y nos vemos hasta la próxima, y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.